Hola a todos, todas. Vamos a empezar esta charla con nuestras super invitadas. La charla de hoy, de lo que nos reúne, es volver a contar este proyecto en el que escritoras, escritores de América Latina se dieron cita en los archivos del Museo Británico y encontraron, conocieron, eligieron y empezaron a crear en torno a alguno o algunos de los objetos que ahí encontraron. El proyecto es fascinante y el proyecto y esta charla que nos reúne, pues será en el marco de la colaboración entre el Hey Festival, la Open Society, el CAF y el país, esta colaboración llamada Imagina Latinoamérica, que bueno, ahora nos convoca a platicar sobre volver a contar, un proyecto fascinante del que Lina Meruán, Delia Vidal y Dolores Reyes nos van a estar platicando hoy un poco más extensamente, ¿no? Yo no quiero robarme mucho la palabra porque me parece que lo que importa acá es escucharlas a ustedes, pero recuperaría un poquito esto que viene en la introducción de volver a contar, en el sentido bueno, cómo reapropiarnos de estos objetos nuestros que están allá desde la literatura, ¿no? Como en esta reapropiación podemos volvernos a encontrar con lo que fuimos, dice el texto, con lo que somos y quizás, ¿por qué no?, con lo que seremos. Como verán aquí una probadita, es un texto fascinante que reúne 10 voces súper interesantes y muy provocadoras. Yo quisiera empezar a darle la palabra una a una a quienes hoy nos acompañan, empezando quizá por Lina, chilena, eh, autora de Sangre en el Ojo, novela que le valiera el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2012, y bueno, autora de múltiples títulos, por mencionar algunos solo, de los más recientes, pues Zona Ciega, 3 ensayos sobre visión y ceguera, Palestina en pedazos, muy reciente. En el texto, Volver a contar, Lina nos regala La lengua afuera. Ojalá tuviéramos posibilidad de ver la imagen bueno, por lo menos la pieza que viene en el texto, pero es como muy, o actuarla quizá aquí, pero bueno, es como muy potente, ¿no? El texto que nos regala Lina sobre el sacar la lengua como expresión y todo lo que implica en términos quizá burla, quizá cansancio, quizá altanería, quizá respuesta enojada. Bueno, Lina, esta primera participación, a ti y a todas les quisiera como invitar a que nos contaran un poquito con toda la libertad este proceso de encontrarse estos objetos, escoger uno, encontrarse, verlo y decidir por dónde iba esta reapropiación que quisieron regalarnos, ¿no? Entonces, bueno, Lina, muchas gracias por estar acá y escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, por esta invitación. Estoy también muy contenta de estar con mis colegas, Delia y Dolores, a quienes además bueno, he leído y me gustaron también mucho los textos que escribieron para esta antología y, por supuesto, me sorprendieron las elecciones que son tan distintas, ¿no? Yo vengo hace mucho tiempo trabajando cuestiones de cuerpo, enfermedad, y en mi último libro de ensayo, en realidad los dos que citaste, estoy pensando mucho sobre los ojos y también sobre el rostro. ¿Qué significa el rostro hoy? ¿Cómo nos identifica? ¿Cómo nos desidentifica? ¿Cuál es digamos, la manera en que creíamos que nos habíamos deshecho de la pseudociencia de la fisionomía después del Holocausto, y en realidad estamos cada vez más en una cultura fisionómica en la que las cámaras intentan reconocernos y vigilarnos? Entonces, bueno, a partir de ahí fue lo que yo le dije a las curadoras, dije, me encantaría una máscara, un rostro. Y ellas hicieron una gran selección
Y por supuesto me quedé prendadísima de estas máscaras de la negrería boliviana, que son unas máscaras negras de ojos azules, muy saltones, y con una lengua extraordinariamente grande, roja, gruesa, muy, muy llamativa. Entonces ahí se me fueron los ojos y dije, bueno, esto va a ser. Pero por supuesto que la lengua, digamos, que es una, digamos, esas máscaras son máscaras, creo que del siglo XVIII-XIX, representan en los bailes de la negrería, representan a los esclavos negros en Bolivia, y también se burlan de ellos, ¿no? Entonces, pero yo no soy experta en arqueología, ni eso es lo que me interesaba, sino que me interesaba pensar cómo estaban conectadas esas máscaras con nuestro día de hoy. Y pensé, bueno, tal vez son burlas a los esclavos negros, pero ¿qué tal si pensamos también en ese gesto de la lengua, que es el de la lengua cansada, esa expresión, estoy con la lengua afuera, ¿no? De cansancio, pero también la manera en que la lengua precede y excede el lenguaje para comunicar una irreverencia, para burlarse también, ¿no? De los otros. Entonces, empecé a pensar en esto y empecé a pensar en las múltiples posibilidades de la lengua, fuera del lenguaje. Y por ahí fui escribiendo mi texto, que es un texto más bien ensayístico, pero que sobre todo instala el problema del trabajo hoy y el cansancio en el que estamos, no solo post pandemia, sino que durante la pandemia y antes de la pandemia. Estamos siendo, me parece, los trabajadores y las trabajadoras muy exigidos, ¿no? Entonces, por ahí fue donde me interesó el tema de la lengua afuera. Okay. Y además está como que en tu texto está este juego como de esa esclavitud que puede estar en esos rostros y la esclavitud de hoy, el trabajo, el hipertrabajo aparentemente autoexigido de la pandemia. Creo que ese juego entre los esclavos que fuimos, los esclavos que somos, es súper interesante. Sí, justo me interesaba hacer esa conexión transhistórica, ¿no? Como que teníamos la esclavitud y ahora somos casi esclavos por voluntad, que es lo que me parece más aterrador. Sí. Gracias, Lina. Bueno, un primer acercamiento. Te invito a ti ahora a hacerlo, Dolores. Dolores Reyes es una escritora, docente, feminista, se define activista de izquierda y madre de 7 hijos, argentina, autora de Come Tierra, una novela que ha generado mucha lectura, mucha discusión, mucho dolor también, una muy poderosa novela sobre la violencia hacia las mujeres y bueno, sobre la gran herida de nuestras desaparecidas. Dolores en Volver a Contar nos regala un hermosísimo relato titulado El nombre de los árboles, que circunda alrededor de un rostro más o menos reconstruido, medio hecho pedazos, y bueno, la forma en la que se reapropia el relato de este objeto a mí me pareció sencillamente maravillosa. Dolores, un poquito la misma invitación, tu acercamiento a esta cabeza fragmentada, tu apropiártela, tu pensar en la idea del nombre de los árboles, la gran abuela, lo que nos regalas en tu relato. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, un honor acá compartir con Lina y con Belia, estoy muy contenta. Y cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas movilizan quizás una pieza que en algún momento, en algún sentido está muda, ¿no? Como apartada de los discursos que puedan darle significación, ¿no? Entonces ahí una como se siente como de alguna forma convocada en esto de volver a contar, ¿no? Yo siento que nací y viví toda mi vida viendo a mujeres buscar en la tierra, ¿no? Muchas veces, bueno, las respuestas sobre cuerpos de hijas y de hijos faltantes, cuerpos de hermanas, cuerpos faltantes de las comunidades, y de alguna forma siento que me asomo de nuevo, ¿no? A la tierra de Latinoamérica a encontrar una pieza, ¿no? No importa quizás en qué año fue sacada de la tierra, sino esa premisa que de alguna forma sigue funcionando. La tierra sabe, la tierra puede contar, hay que mirarla, hay que escucharla, hay que buscar.
me interesó mucho esta colección y esta pieza en particular de la zona de Manabí, Ecuador. Sentía que me interpelaba, ¿no? Cuando la vi fue una suerte de amor a primera vista, muy, muy potente, me resultó a la hora de empezar a generar relatos. Mi camino fue el de la ficción, pero buscando de alguna forma en ese rostro, bueno, ciertas claves, ciertas respuestas, ciertas formas de interpretar no solo el mundo mirando hacia la tierra o hacia lo expuesto, sino también ciertas representaciones que muchos años después con el cristianismo y con el Dios hombre blanco y macho y único, bueno, fueron vedadas, fueron absolutamente borradas, ¿no? Quería ver justamente esas otras interpretaciones y sentía que esa pieza me estaba dando una suerte de clave. Y después fue, bueno, tirar un poco de los hilos de la ficción y empezar a pensar, bueno, ¿quiénes fueron las manos que separaron esa arcilla o esa cerámica, ¿no? Tierra de tierra. ¿Quiénes seleccionaron tierra y por qué y de dónde? ¿Cuáles fueron las formas de moldear y por qué, ¿no? ¿Qué estaban moldando ahí? ¿Qué querían contar o qué querían que quedase signado en la tierra para siempre? Muchísimas preguntas que de alguna manera una trata de responder justamente por los mecanismos de la ficción. Y es un juego que interpela, es un texto que hace mucho juego y que interpela no solo por el nombre propio, ¿no? De lo que se está haciendo, de quiénes eran, bueno, esas chicas que estaban hurgando en la tierra para hacer esta representación, sino también en otros nombres, que justamente son los nombres de los árboles, no entendidos como especie, ¿no? Me gustaba jugar un poco con la forma de nombrar de las comunidades que no tienen justamente escritura, ¿no? Este árbol en particular, este nombre único, de esta pieza viviente que es un árbol, ¿no? Me gustó mucho indagar eso, ¿no? Cómo se sentía, cómo se representaba árboles que por algún motivo estaban siendo exterminados, ¿no? Hago un poco también de juego con la actualidad de Sudamérica en particular, ¿no? La quema de humedades, la quema de bosques amazónicos, ya al borde de la extinción. Me gusta de alguna forma replantear esto desde ese momento, ¿no? Desde el momento en que, bueno, la tierra fue abierta, siento que esta cuestión de las especies, incluso de las especies vegetales en peligro, bueno, está de alguna forma marcando nuestra existencia, y ahí en el caso de esta comunidad de mujeres que van desde la gran abuela hasta mujeres muy, muy niñas, bueno, están siendo interpeladas también por esto. ¿Cuál es la respuesta que dan? Bueno, siento que muchas veces la forma, ¿no?, de indagar y llegar a ciertas respuestas, bueno, válidamente también es la ficción. Sí, y creo que justo logras en este relato, con esta apuesta por la ficción, poner no obstante en el centro el problema real, actual que estamos viendo, sí, en nuestra región, pero en todos lados, del fuego, el fuego provocado por nosotros mismos y nuestras prácticas, que se come a esa tierra, ¿no? Y que pasa con quienes habitan esa tierra, con quienes la han trabajado, con quienes con esa tierra han moldeado no solo representaciones, sino también vida comunitaria. Creo que también es un poderoso llamado de atención, no solo una recuperación de este rostro, de esta cabeza, de esta pieza, sino también un llamado de atención a qué estamos haciendo, ¿no? Gracias, Dolores. No, por favor, a ustedes. Belia, desde Colombia, autora de Aguas de Estuario, que le valió la beca Creación de Autoras Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras. Nos regala en Volver a Contar Otilio. Otilio, un relato que a mí me pareció como muy, muy poderoso, porque desde la recuperación de un objeto cotidiano,
no la gran representación simbólica de un objeto, un palillo, reconstruye toda una historia del ponerle nombre a lo que hacemos. No digo más, cuéntanos un poco en el mismo sentido, cómo te encontraste con esta colección de objetos de uso cotidiano provenientes de tu región, además, ¿no? De Chocó, cómo elegiste esto del que tenía el nombre. Cuéntanos, pues, un poco. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con todas ustedes, conversando de este proyecto que para mí ha sido muy revelador y que me ha abierto también muchas posibilidades en la escritura y en las preguntas, más que nada en las preguntas. Yo tuve la fortuna de preguntar en la primera reunión con las curadoras si había algo del Chocó. Para mí era siempre una inquietud, porque yo nací y crecí en un departamento pues, que ha sido negado, ¿sí? Donde la mayoría somos afro y en segundo lugar indígenas, es decir, somos una aplastante mayoría racializada y entonces estamos muy acostumbrados a la invisibilización, a la exclusión. Entonces siempre yo pregunto muy tímidamente como, ¿y habrá algo del Chocó? Y la sorpresa es que había más de 330 piezas del Chocó, más de 330 objetos del Chocó en el Museo Británico, en una subcolección de la colección de América Latina. La mayoría de estos objetos fueron llevados por Brian Moser y Donald Tyler en 1962, quedaron registrados en el museo, pero luego ya descubrimos que ellos hicieron el viaje en 1960, llegaron a Colombia a finales de 1960, y tuve también la fortuna de estar en Europa por esos días y pude ir al Museo Británico. Desde el principio mi preocupación tenía que ver con lo que se nombraba y cómo se nombraba, que es algo pues que trabajo todo el tiempo, el racismo, cómo se nombra al otro, cómo se ve al otro y se narra al otro, porque pues históricamente las personas afroindígenas del Chocó hemos sido narrados por otros desde la exotización y de muchas prácticas ampliamente conocidas por todos en América Latina. Entonces, esta colección en la base de datos del museo, todo lo que aparecía era Moser and Tyler y aparecía Noanamá, que es el sitio del Chocó donde mayoritariamente se compraron las piezas, Río San Juan y aparecía Huaunam. Para ese momento, por supuesto, la presencia afro ya era muy importante en el río San Juan, pero no aparecía nada afro en ninguna parte y no aparecían tampoco nombres de personas, y para mí eso era muy extraño porque es muy reciente, o sea, 1960 es hace muy poco, y porque pues son objetos hechos por personas, ¿sí? Es decir, no son objetos que estaban naturalmente en la tierra o bueno, no sé. Y cuando me enfrenté a la colección, digamos, cuando empecé a verla y a tocarla en Londres, nada para mí era muy raro porque son cosas que hoy se siguen usando en el Chocó, hoy hacen parte de mi propia vida cotidiana, ¿cierto? Muchas de estas cosas pues yo las tengo en mi casa o los accesorios se parecen a los que yo uso porque me los hace mi amiga Floriselda, que es Huaunam, ¿sí? Entonces era como, bueno, nada de esto es ajeno a mi cotidianidad. Con el tiempo he ido aprendiendo a valorar también esto como objetos importantes. Este ha sido uno de los grandes regalos. Y de pronto en medio de todo esto, porque pues como todo lo veo casi todos los días, nada me llamaba mucho la atención, pero apareció este mecedor. Un mecedor es una cuchara grande de cuenco plano que se usa para mezclar dulces, bueno, como la panela, como el birimbí, que se hacen en pailas grandes y para que no chispees, ¿cierto? Para que no te quemes porque tienen mucha temperatura, se hacen mecedores de madera grandes, más o menos de 1 metro, 80 centímetros. Y este mecedor tenía escrito en la punta superior con lapicero azul a mano el nombre Otilio, que claramente no era Moser Tyler, sí, no era un nombre inglés o un apellido inglés, sino que correspondía a una persona local. Y eso para mí fue toda una revelación, fue
que se rompiera el círculo de la invisibilización 60 años después, gracias a que alguien fue capaz de escribir su nombre en el departamento que tiene la mayor tasa de analfabetismo en Colombia. Entonces, para mí fue como recobrar el valor de lo que significa poder nombrarte a ti mismo y poder escribirlo donde tú elijas hacerlo. Gracias. Y además el escribir, otra vez está el nombrar, pero además, que ya estaba también en el relato de Dolores, pero además el describirlo, el dejarlo en el objeto, en el marcar, ¿no? La persona que estuvo aquí, que hizo esto, que le dio forma a esta madera. Me encantó la idea de además a un objeto cotidiano, ¿no? No firmar la obra, sino ponerle nombre a esto con lo que vamos a mezclar la panela. Me pareció como algo muy... Porque además, Teresa, cuando un objeto entra a ser parte de un museo, esto podría tomarse como una mancha dentro del objeto, ¿sí? Tendría que estar lo más limpio posible. Y entonces escribirle, tú no le escribirías a una obra de arte así a mano, ¿cierto? Porque sería contaminarla, eso sería una especie de contaminación. Y eso me parece que le daba más valor al hecho de haberlo escrito ahí, además con una letra que es muy como similar a las de un niño cuando apenas está aprendiendo a escribir su nombre. Claro, y otra vez en conexión con el relato de la lengua, ¿no? Otra vez la importancia de la lengua como instrumento para responder, para hablar, pero la lengua también como instrumento para inscribir, como respuesta a eso que nos invisibiliza, ¿no? Que nos esclaviza. Creo que hay como conexiones muy interesantes en sus relatos y yo acá encuentro otra, ¿no? Bueno, muchas gracias a las tres por esta primera como aproximación. Me interesaba mucho que nos contaran un poco, porque creo que una de las cosas más fascinantes de volver a contar es el proceso de acercamiento de creadores, de escritoras, de escritores, con objetos que están allá en el Museo Británico, pero son de acá, que reflejan nuestras realidades que podemos tener muy cerquita, muy nuestra historia, el Chocó, pero realidades también para repensarnos como región. Creo que tan solo el pensarlas, viendo, sumergiéndose en una gran cantidad de objetos, diciendo, este me llama, sobre este quiero hablar, con este quiero hablar, creo que a nosotros como lectores, lectoras, nos podría como invitar a leerlas, ¿no? Bueno, una segunda parte que me gustaría como provocarlas a pensar tiene que ver con cómo pensar sus textos como una respuesta a ese acercamiento académico al que solemos estar acostumbradas al tratarse de objetos clasificados que están en colecciones, que están en museos, sobre los cuales seguramente hay mucha arqueología escrita, seguramente hay mucha etnografía alrededor, ¿no? Es decir, estamos acostumbradas a una aproximación académica que nos viene a contar, nos data la fecha de la confección de estos objetos, nos dice además mucho sobre la técnica, no sobre la historia que debe estar detrás de su confección, las manos, sino de la técnica, ¿no? Así esta es una vasija quemada en horno de tierra, etcétera, etcétera. Entonces estamos acostumbrados a saberles la fecha, la técnica, el lugar de origen y sobre todo como su lugar en la forma en la que nosotros desde el presente hemos reconstruido esa vida, ¿no? Esta madera servía para, no sé, mezclar la panela. Esta máscara servía para este asunto ritual en el que los esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta puede ser la representación de una mujer trabajando, como el presente, atribuyéndole lugar al objeto en el pasado. Creo que
visitar un museo es ver como esa forma de encontrar los objetos, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaran un poquito cómo sintieron su propio acercamiento al objeto, su reapropiación del objeto en relación a esa arqueología académica, a esa antropología académica. Creo que volver a contar, esa es la apuesta, ¿no? Sus voces es una manera de decir, podemos encontrarnos con estos objetos desde nuestro presente, no tanto imputándoles el pasado que la investigación dice que tuvieron, sino que nos dicen hoy, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito cómo se piensan como arqueólogas hoy, pero esta nueva arqueología, esta arqueología en el que la literatura se reapropia objetos que están ahí en las colecciones de los museos. Si quieren, en el mismo orden. Vale. Bueno, lo que comentas, Teresa, es muy, muy interesante, porque en efecto cada disciplina tiene su modo de acercamiento a los objetos y las realidades. Entonces, claro, en la disciplina museológica, el datar, el describir el objeto es, digamos, la preocupación central. Yo estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de materiales que vienen de otras disciplinas académicas, ¿no? Desde la filosofía, desde la teología, etcétera. Y entonces trato de respetar, digamos, el trabajo importante que hace cada uno con su disciplina, pero al mismo tiempo siempre me he podido tomar la libertad para pensar cómo este objeto me habla. A mí me interesa muchísimo este diálogo que uno establece con diferentes objetos y con diferentes personas también, con diferentes disciplinas. Y en qué punto ese dialogar con eso otro o con esos y esas otras puede ser productivo para pensar, para imaginar, etc. Entonces, así es como me lo planteé yo realmente, no con tanto respeto por el saber acumulado en relación a esas máscaras, que ya las determinaban como objeto de burla de los esclavos. O sea, alguien hizo esas máscaras para burlarse del trabajo esclavo. Y yo pensé, sí, posiblemente, porque también hay siempre un espacio de duda, posiblemente haya sido así, pero ¿de qué manera mirar esas máscaras esclavas, negras, con la lengua afuera, exceden ese objetivo de la representación? ¿De qué manera yo como espectadora, como audiencia de ese objeto, puedo recibirlo de otra manera y repensarlo incluso, resignificarlo? Entonces, claro, importante los contextos, pero también cómo miramos un objeto fuera de su contexto y qué nos dice sobre tal vez otras cuestiones que podríamos haber pensado, porque una de las cuestiones que a mí me fascina es que la recepción es muy variada de un objeto. Una cosa es lo que quien lo produce quiere hacer y otra es cómo se recepciona. Y cada persona, puesto que somos personas afortunadamente libres todavía y tenemos imaginación y tenemos subjetividad, podemos mirar esos objetos y recibirlos de maneras que no son las maneras de la intención. Entonces eso es lo que yo intento rescatar en el texto y por eso hurgo en diferentes maneras de pensar esa lengua afuera y lo que esas máscaras, más allá del objeto, del deseo de su artista o de su artesano o de su artesana, hayan querido. Y ahí está la proliferación de los sentidos, que yo conecté por un lado con la idea de la lengua del cristianismo, con la idea que hay en la lengua de las culturas antiguas africanas, con la idea de la lengua que tenemos hoy, incluso. Dolores. Bueno, voy a tomar un poco acá la belleza que expresó Lina, ¿no? Y esa máscara tan perturbadora incluso, ¿no? Creo que soltar la lengua es también un gesto absolutamente irreverente, ¿no? Caen las jerarquías y muchas veces vamos a los museos y leemos ciertos textos, ¿no? Que circulan ahí con, bueno, una cierta nivel jerárquico. Me interesa mucho esto de soltar la lengua y romper con todas esas jerarquías y quizás mirar una pieza como si fuese, bueno, por primera vez, ¿no? Y soltar también esto de los sentidos, porque estamos tan culturalmente performateados, ¿no? Con esto de mirar.
si tenemos 5 sentidos, ¿por qué no podemos recorrer esa pieza, ¿no? Con el tacto, con el gusto, con el olfato? Al menos desde la ficción siento que eso incluso es posible, ¿no? Pensar el sonido en el que esa pieza, bueno, fue formada, pensar las manos ahí rompiendo quizás la tierra, amasando todas juntas, ¿no? Incluso con la totalidad del cuerpo. Fue algo que de alguna manera me movilizó al ver esta pieza que trabajo en El nombre de los árboles, ¿no? No solo quedarme con lo visual, sino incluso hay un momento en el que hago que uno de los personajes que va a ser ahí principal a la hora de tomar la tierra, moldearla, coserla, bueno, se sumerge en el agua, ¿no? Para ver el rostro de esa diosa manifestándose en un montón de animales acuáticos. Sentía que de esa manera también, ¿no? Esta suerte de dictadura de la vista que en particular padecemos las mujeres, bueno, también podía ponerse en jaque con utilizando el resto de los sentidos. Creo que la invitación en ese sentido fue absolutamente amplia, ¿no? Nos dieron la libertad hermosa de poder indagar esas piezas desde los lugares que quisiéramos y bueno, de alguna forma quise tomar esa propuesta e indagar desde una supuesta libertad que, vuelvo a decir, siento que me da muchísimo la ficción. Belia. Quiero volver sobre lo que acaba de mencionar Dolores. Sí, fue muy valiosa la libertad que nos concedió el equipo de Liz Cellar, que es el Centro Santo Domingo para la Excelencia de la Investigación en América Latina, que es quien administra esa colección, y el equipo del Hay Festival. Y esa libertad era muy necesaria y muy importante porque era lo que nos permitía salirnos justamente de esos textos o de las cosas que existían o de lo que estaba dicho aparentemente sobre estos objetos. El campo de estudios afro-latinoamericanos es muy reciente y entonces eso puede ser un gran problema porque hay muchas cosas que no se han dicho y no se han escrito sobre los procesos afro en América Latina, pero también nos concede libertad, ¿verdad? Yo elegí escribir un texto de ficción porque creo absolutamente en el poder de la literatura para explorar de manera muy amplia muchos asuntos. Hay una situación, y es que sobre la colección del Chocó de Brian y de Donald, hay un texto, hay un libro que además tiene un nombre terrible. Ellos viajaron por toda Colombia y el libro se llama Los comedores de cocaína, de Cocaine Eaters, ¿sí? Y ellos, los objetos y el material que recogieron es mayoritariamente sobre música, porque ellos eran etnomusicólogos. Luego, cuando hablamos con Brian, sabemos que fue una sugerencia de la editorial, una imposición de la editorial, poner este nombre porque les parecía muy atractivo, o sea, ni siquiera mascadores de coca, sino comedores de cocaína. Y el fragmento que habla sobre la visita al Chocó narra, bueno, lo afro lo muestra como invasión al mundo indígena, básicamente, ¿sí? Y claramente porque mi familia también es pues una mezcla de lo indígena y lo afro, y también personas que vinieron del San Juan al Pacífico Norte, que es donde yo nací. Yo sé muy bien de qué conflictos estamos hablando en esta región, y claramente hay unos conflictos indígenas ha habido, pero no de la manera como ahí estaban narrados. Entonces era muy importante poder dejar a un lado pues esta narración de los antropólogos, ¿sí? Y hacer una narración desde la ficción donde incluyera estos elementos. Hay una parte, por ejemplo, del texto que yo hice, efectivamente se la dijeron a mi tatarabuela, su mamá en Vera, ¿sí? Cuando ella se casó con un negro. Entonces, están estos conflictos sin duda, pero están ligados pues a mi cotidianidad, a mi realidad, a nuestra propia versión de la historia.
Muchas gracias a las tres. Me gustaría retomar como algo que me queda de escucharlas, que tiene que ver con, es más o menos un lugar común decir que en el caso de los textos, lo que dice el texto está parcialmente determinado por quien lo escribió, pero también por quien lo lee, ¿no? El texto es como algo inacabado hasta que no es leído. Y lo fascinante es que esa lectura le da como 1000 salidas posibles, ¿no? Entonces el texto como materia nunca acabada por quien lo escribe, sino hasta quien lo recibe. Y nunca lo había pensado así con objetos, ¿no? Viendo las fotografías que encabezan cada uno de sus textos, en esta además una muy hermosa edición que escoge una imagen que habla mucho de lo que después ustedes con palabras apropian. Nunca lo había pensado para un objeto, este objeto como algo que aunque ya está, es algo físico, palpable, que generalmente capturamos con la vista como algo ya terminado, en realidad puede ser otra cosa respecto a desde dónde te lo apropias, ¿no? Creo que el ejercicio de las máscaras de Lina lo dice muy claramente, ¿no? O sea, como algo que en su objetualidad, tal y como ha sido descrita, tiene un sentido, el sentido de la ridiculización, puede ser repensado y en eso el rostro se transforma. No solo se transforma la interpretación que tenemos sobre ese objeto, se transforma la expresión. Cuando tengan oportunidad quienes nos escuchan de ver el texto van a ver cómo si uno lo mira con el ojo de claro, esto es un objeto de burla al esclavo, ve una cosa, pero si uno lo mira después de leer a Lina, ve otra expresión, la lengua dice otra cosa, los ojos saltones dicen otra cosa. Y creo que en el caso de los textos de Delia y de Dolores pasa lo mismo. Uno ve una imagen, lee a la autora y de pronto la imagen ya es físicamente otra. Esa es como la invitación que les quiero hacer, es decir, la moldea la mirada, ¿no? Y creo que esto pues es algo que nos recuerda lo importante de quién nos escribe, quién nos describe, no solo cuántas como constreñimientos académicos y de la disciplina tienen los antropólogos, etnomusicólogos, sino que otras miradas y que otras colonialidades están inmersas en que el texto termine llamándose comedores de cocaína, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué le pasa a esos objetos que cuando están en algo que los describe así, qué les pasa físicamente cuando Belia nos dice, no, este es un objeto al que alguien le puso nombre, venciendo la barrera del analfabetismo, el objeto se transforma, ¿no? Y eso me parece como una de las cosas de volver a contar más poderosas, pero particularmente de los relatos de Dolores, Delia y Lina, que a mí por lo menos como lectora me pegaron más, ¿no? Por último, una última ronda, me gustaría como que invitarlas a pensar su propio texto, el texto de las otras, de los otros en la compilación, en la antología, como este gesto de sí convivencia, porque además creo que fue muy rica, como la acaban de describir ustedes, la forma en la que el Centro de Investigación del Museo Británico les abrió la puerta, les dio la flexibilidad de escoger, pero también seguramente hay como un ánimo de decir un gesto decolonizador en ese me voy a acercar como escritora latinoamericana a este objeto, ¿no? Entonces, una última reflexión acerca de lo nuestro que está allá, es decir, qué tan nuestro, creo que en lo que ya dijeron, mucho se dice, pero intentemos como explicitarlo un poco más como cierre, qué tan nuestro es eso, qué tan nuestro lo sintieron cuando lo encontraron y qué tan nuestro lo sienten ahora que nos lo regalan en sus relatos, en sus ensayos. Vamos a cambiar el orden de las cosas para que no sea creativo. Venga, sí, vamos, Dolores, si quieres. Perfecto, sí, me encanta la pregunta, ¿no? Siento que, bueno, hay muchísimo de nosotras, ¿no? Y de nosotros. Está la tierra, justamente. Está
la Tierra que de alguna forma sabe y puede incluso terminar con esta suerte de significación, ¿no? Siento que la Tierra es justamente quien hace la lectura final de nuestras vidas, es quien nos recibe, ¿no? Los cuerpos cuando ya la vida biológica se termina, pero hay algo más ahí, ¿no? Y que estas piezas, al menos la figurina que elegí yo de Ecuador, se haya construido con tierra, bueno, significa muchísimo para mí, de quienes la hicieron y de quienes estamos hoy tratando de volver a leerlas, ¿no? No solo a la tierra, sino a las voces de las que ya no están o de los que ya no están. Y me quedo con el tema también del acto de irreverencia, ¿no? Por la lengua suelta, incluso indago un poco en la figurina como si estuviese riendo por los ojos, ¿no? Siento que es una figura que sonríe de alguna forma por los ojos, como una forma también no de conectar solo con la burla o lo satírico, sino con el horror, ¿no? Siento que a veces la risa, el humorismo es una forma de transitar y de contar ciertas cuestiones que tienen un trasfondo bastante horroroso, ¿no? Bastante ligado, bueno, justamente a la explotación de esos cuerpos que moldearon las figuras. Eso se ve muchísimo en piezas artísticas americanas, ¿no? Con su impronta, por supuesto, afro también, ¿no? El tema de la burla, la risa, lo satírico, no abordado necesariamente, o sí también, ¿no? Desde el humorismo, sino de una suerte de íctico hacia algo mucho más horroroso y que nos está comunicando también eso, ¿no? Y me parece interesante que eso también haya salido en las lecturas y en los relatos, ¿no? Y en los ensayos que se hicieron sobre estas piezas. Delia. Yo creo que este proceso, como bien lo mencionabas, Teresa, tiene mucho de descolonización, tiene mucho de esa posibilidad de cuestionar, y creo que ahí se va construyendo una nueva relación con el museo, ¿sí? También esto es bien importante en el proyecto. Nosotras fuimos invitadas a cuestionar, ¿sí? No fuimos invitadas a tragar entero o a adular o a celebrar simplemente una pieza. Y aunque esto podría parecer en principio conflictivo, porque bueno, ya sabemos todos los conflictos que tenemos como sociedad con los museos en la actualidad, yo creo que también hay una forma de reconciliación en acercarnos con la mirada cuestionadora, ¿sí? Desde mi lugar, pues había muchas preguntas también sobre si estos objetos deberían volver o no al Chocó, o si había un valor en que estuvieran allá, ese pedazo mío, porque yo sí lo sentí también muy mío. O sea, enfrentarme ahí era como un pedazo de mi vida cotidiana, un pedazo de mi historia. Yo tengo una relación muy cercana, además, con el río San Juan, que es un río sobre el que escribí en el primer libro que publiqué antes, que se llama Oír sobre un río, justamente sobre el río San Juan, y otra vez aparecía ahí el río San Juan. Y bueno, sí, tenía una relación muy íntima con este río. Entonces, yo me preguntaba si esto tendría que volver, pero también era consciente de que si estas cosas no hubiesen sido llevadas al Museo Británico, hoy no existirían en el Chocó, porque nosotros no tenemos las condiciones ni ambientales, porque aquí todo se lo traga la selva y la humedad, ni institucionales, ni tampoco tenemos algo que yo no lo veo como malo, sí, solamente es el momento de la historia. No tenemos la costumbre de acopiar y guardar estas cosas. Esto es una cultura muy europea, también asociada con la cultura de los museos, y nosotros no tenemos un museo. Entonces, no tenemos tampoco esa costumbre de estar en esencia, quiero decir que sí los sentí míos, sí los sentí propios, pero sentí también muy propia esa posibilidad de cuestionar la relación en el presente y de cuestionar pues todas las problemáticas que puede haber detrás de un objeto que parece simple.
Gracias, Lina. Sí, bueno, me encanta escuchar a las colegas de Delia, Dolores, hablar sobre sus modos de apropiación del objeto en el sentido, o su cercanía con el objeto. Y para mí eso fue un poco más difícil, por un lado porque yo estaba trabajando un texto de no ficción, y por lo tanto el rigor con la verdad y con la información, digamos, me ponía en un lugar de responsabilidad, y al mismo tiempo la dificultad de trabajar con un objeto que culturalmente no me es propio, y por lo tanto la pregunta sobre digamos, sobre la debatida apropiación del objeto, también, digamos, constituyó un problema. No hablo yo de las culturas africanas, de las culturas esclavas, incluso de Bolivia, muy a pesar de que es un país vecino para mí, pero claramente con el que históricamente Chile ha tenido muchísimas tensiones y apropiaciones de territorio. Entonces, claro, para mí eso significó una dificultad y una tal vez una menor libertad en el sentido de que no podía llegar y, digamos, contar lo que me diera la gana. Y sin embargo, me las arreglé para contar lo que me interesó, porque yo creo que además de la belleza estética del objeto, de la máscara, también estaba el hecho de que me pilla en un momento a mí de muchísimo cansancio y de una gran reflexión sobre nuestros modos de trabajo, las maneras en que sobre todo las mujeres nos cuesta tanto decir que no, o incluso valorar nuestro trabajo. Entonces de repente empecé a pensar en esto, ¿no? Como hay condiciones transhistóricas y transculturales en las que podemos conectar con una cierta realidad y sin apropiarnos de ella, conversar con ella. Entonces yo creo que por ahí fue donde yo me sentí subjetivamente llamada a encontrarme con la máscara del esclavo africano, y también a conversar y un poco también a debatir con las propias curadoras del museo sobre qué hacer con, digamos, con todos estos problemas que acabo de mencionar. Gracias. Sí, creo que la reapropiación no necesariamente en todos los textos tiene que ver con regresar el objeto a través de las letras a su lugar de origen, ¿no? Sino regresar el objeto a la región desde el hoy, ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho que textos de no ficción, en el caso de Lina, ensayística, y de ficción, como en el caso de Beli de Dolores, también son textos sobre América Latina hoy, porque son textos que ponen a hablar a una máscara del 500 antes de Cristo, me parece, el de Dolores, ¿no? Es un objeto antiquísimo, o a un mezclador de los 60, o sea, ese es el rango temporario, objetos de allá, tan lejos en el tiempo, o mediados del siglo pasado, pero en realidad los están poniendo a hablar sobre los incendios hoy en día, sobre el desastre ambiental, sobre el racismo hoy, sobre la precarización laboral post-pandemia, en el caso del texto de Lina, sobre el trabajo feminizado. Entonces creo que son textos que no solo se reapropian de objetos que están allá en el Museo Británico, sino que además los ponen a hablar y a hablarnos de la realidad que vivimos, ¿no? Y creo que eso es otra de las apuestas que no sé si estaban en las intenciones originales del volver a contar como gesto hacia el pasado, pero también es una forma en el que ustedes, a través de ustedes, con el vehículo de sus letras, pues el pasado se pone también a repensar el presente, ¿no? Y los desafíos que lo atraviesan. Bueno, yo les daría una última ronda, ya estamos sobre tiempo, para algo que se haya quedado como fuera del rasero de lo que les pregunté y que les gustaría como decir como cierre para ya cerrar la charla. Bueno, también algo que me interesó trabajar y que lo hice abordando la figura desde una primera persona del plural, bueno, fue esta diferencia, ¿no? Que incluso siento con los otros textos o con varios de los otros textos, de leer estas piezas como de alguna forma colectivas en algún punto,
versus, bueno, cierta individualismo absoluto que hay en las piezas de museo actuales, ¿no? Eso me gustó muchísimo indagarlo, preguntármelo, construirlo de alguna manera, ¿no? Piezas colectivas para cosmovisiones colectivas o para momentos, ¿no? Muy, muy colectivos del ser humano que me interesan muchísimo indagar, ¿no? Incluso desde un nosotras femenino, ¿no? Que abordo en el texto. Siento que, bueno, siendo una pieza tan antigua también me abría esa posibilidad, que quizás no pensaría hoy en una figura cerámica actual. Traté de incluso indagar, bueno, las formas distintas, ¿no? de cocido y de esmaltado y de confección, ¿no? Pero sobre todo el cocido de estas piezas a lo largo de distintos siglos, porque la figurina tiene una data aproximada que es un arco muy grande, ¿no? De 1000 años. Y eso también, ¿no? Esa búsqueda, esas preguntas, de alguna forma están en el texto, no solamente intentar dar respuestas, sino también, bueno, plantear problemáticas abiertas que me parece que de nuevo hablan de un nosotros. Yo podría decir que celebro mucho la posibilidad de este texto de abordar temáticas que hoy son muy vigentes en términos sociales, políticos, en particular en mi país. Por fortuna tenemos la posibilidad de enfrentarnos a la discusión sobre el racismo estructural y el racismo cotidiano, y en particular en la literatura en América Latina, sobre cómo estamos narrando al otro, cómo estamos representando a los otros racializados en nuestros textos de ficción y de no ficción. Creo que estas discusiones son absolutamente vigentes, absolutamente necesarias, y es increíble que detrás de una cuchara de madera pudiéramos abordar también esta conversación. Bueno, me sumo a lo que dijeron Dolores y Delia. Me parece muy, muy importante, y tal vez para cerrar me gustaría decir que además digamos, de la invitación y de lo que cada una y uno hemos hecho en este libro, me parece muy significativo el gesto también del propio museo y del HEY y del Centro Santo Domingo. Muy significativo esto también de repensar su propia historia colonial, su propia adquisición o apropiación de objetos, porque ahí hay una historia larga y ha habido de todo, y tratar de reparar en cierta medida eso que ya es parte de una historia y que es difícil de deshacer. Pero repararlo en el sentido de también abrir esos objetos a otras voces, a otras miradas, a otras conceptualizaciones, y trabajar con ellos de una manera más horizontal, ¿no? Con nosotras que somos en cierta medida protagonistas de nuestro propio tiempo. Entonces yo en ese sentido también quedo agradecida, y creo que ojalá más instituciones tomaran más en cuenta, digamos, estos problemas históricos que son, bueno, bastante graves y que son difíciles de resolver, pero que por lo menos esa voluntad está ahí, y me parece eso muy, muy valorable. Bien importante lo que dices, Lina, no lo había pensado así, ¿no? También es un volver a contar la propia historia de quien se apropió, quien llevó, quien clasificó, quien puso en exposición. Y también nos invita a pensar las colonialidades internas que tenemos en nuestra propia forma de presentar en el museo nuestro propio pasado, ¿no? Tal vez sería bueno hacer un volver a contar de las piezas que tenemos nosotros en nuestros propios museos sobre esas realidades que hoy por hoy invisibilizamos, insonorizamos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Creo que ha sido una charla que muestra una pequeña probadita de la riqueza del texto Volver a Contar, este resultado de la experiencia de 10 escritoras, escritores latinoamericanos en los archivos del Museo Británico, en esta colaboración con el Centro Santo Domingo, y que bueno, hoy nos regaló esta charla en el marco de Imagina Latinoamérica,
iniciativa que surge de esta colaboración entre el Hay Festival y Open Society, El País y el CAF, ¿no? Les agradezco muchísimo la charla, creo que con ella bien quedan invitadas las lectoras a acercarse, a volver a contar y reapropiarse así de estos objetos que las atraparon y que a través de su voz espero atrapen a muchas otras personas. Muchas gracias.